Amigos, necesitamos respuestas. Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas sobre la trama de corrupción del gobierno Sánchez, la de hidrocarburos, la más grave de todas, la que mueve mayor cantidad de dinero. Sabemos que gente de origen venezolano, algunos altos cargos de la petrolera venezolana, se fueron colocando en empresas españolas de la trama. Algunas de ellas de obra pública para facilitar la mordida. Sabemos también del papel primordial de Zapatero como ideólogo de esta trama desde Venezuela a España, de ese proyecto de refinería en Tenerife. Sabemos muchas cosas, pero nos faltan muchas respuestas. Parte de esas respuestas las podremos conocer hoy con una invitada especial. Estuvo no hace mucho en este canal, la vieron porque tuve el honor que me hiciese una entrevista. Ella vive en Panamá, es venezolana, periodista, escritora. Es de una familia de políticos, lleva la política en la sangre. Su padre fue presidente del Congreso en Venezuela y, como tantos, después de que la echaran de grandes medios como Globovisión y la censuraran, ha tenido que exiliarse de su país para poder ejercer su profesión. Tiene un canal en YouTube que ya están suscribiéndose todos ustedes para saber lo que pasa en Venezuela. Tiene muy buena información. Y solo les digo que Diosdado Cabello la odia, hasta el punto que le ha dedicado horas y horas en su programa de televisión criticándola con nombre, apellidos, a ella, a su marido. Ese es un buen motivo para felicitarla. Nitu Pérez Osuna, bienvenida. ¿Cómo estás? Don Albert, un gran abrazo para usted, para todo el equipo, para Susana, de verdad, y para todos los seguidores, que tiene muchísimos, no solamente en España, en Europa, sino muchos venezolanos que lo siguen y me lo comentan. Cuando lo tuve en el programa, bueno, la gente feliz, lo adora. Bueno, es mutuo, es una mutuo. gran consideración. Aquí también la quieren mucho y la consideran una de las mejores periodistas que tuvo y tiene Venezuela. Qué triste, ¿no? Que tengamos que tener YouTube, un canal como única alternativa. Usted como yo hemos hecho prensa, radio, televisión durante años en grandes cadenas. ¿Cómo es la censura cuando la verdad se impone, nos cortan la cabeza? Bueno, a usted hasta la detuvieron, me han contado, y ha estado bajo amenaza mucho tiempo. Bueno, a mí me quitaron el pasaporte, don Albert. Me lo anularon, me anularon la identidad. Bueno, imagínese, tengo una orden de captura por traición a la patria. Por favor. Una madrugada tuve que salir con mi esposo. Mi esposo tiene 2 órdenes de captura. Pero la verdad, yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío, ¿no? Y yo estoy tan agradecida a la vida de que tengamos usted y yo y tantos otros estos medios que realmente han democratizado la comunicación, que es a través de ellos que la gente ahora se informa. Porque mire, yo no sé si a usted le pasa, pero yo más nunca vi televisión convencional. No, a mí me pasa igual, especialmente los programas en los que participaba, aún los veo menos. Yo no los veo. Imagínense que vamos a ver nosotros los venezolanos a Globovisión, que fue un símbolo de lucha y que ahora está completamente entregado al régimen. La verdad es que, bueno, esta es otra, que nos hemos unido todos. Yo lo descubrí a usted me descubrió a mí. Somos tantos en el mundo que estamos unidos por la misma causa, que yo creo que estos medios, mire, la televisión más nunca va a ser eso en donde usted y yo trabajamos. Va a ser mucho mejor. Yo soy una convencida que va a ser infinitamente mejor. Pero que estos medios no se van a acabar jamás. Esto de estar aquí al horario que usted y yo convenimos, que salimos al horario que usted y yo decidimos, que las personas saben por una campanita que a qué hora van nuestros contenidos, que les llega su teléfono. Mire, esto no... Olvídese, esto es otra cosa. Esto es libertad, ¿verdad? Esto es libertad, exactamente, esto es libertad. Pero bueno, mire, seguimos en Venezuela con mucho. Una de las cosas que me cuentan mis seguidores, don Albert, es que se enteran
de lo que pasa en España y de lo que pasa en Venezuela, inclusive, por programas como el suyo, como el mío, y como de tantos otros, porque la censura es tan grande que es precisamente por espacios como estos por lo que la gente se entera. Así que yo lo felicito enormemente porque lleva todo. Yo no me acuesto, usted me trasnocha todos los días, pues tenemos 7 horas de diferencia, porque yo cada vez que me voy a dormir está entrando su programa, entonces me quedo ahí pegada viéndolo, ¿no? Que son las 4 de la madrugada, en Panamá, que es donde vive ahora. Ahí refugiada. Pero yo lo disfruto enormemente, de verdad, de verlo. Y si por alguna casualidad me dormí, pues tempranito en la mañana lo veo. Es tremendo. Dígame para qué les estoy útil. Vamos a ver una foto hecha en Ferraz. En esta fotografía está Ábalos, está Koldo al fondo, está Aldama, y esto es en la sede de Ferraz, Partido Socialista Obrero Español, que gobierna. Y ahí hay 4 embajadores de Juan Guaidó sentados a la mesa. Me dice Nitu que uno es Antonio Ekarri, que era el embajador de Guaidó para España. Sí, el primero. El primero. El primerito que está allí es el señor Antonio Ekarri, embajador de Guaidó en España. Después está William Dávila, hijo. Sí. No recuerdo ahorita en dónde era que él estaba embajador en Austria. Exactamente, estaba en Austria. Después está José Ignacio Guedes, él estaba en Marruecos. Sí. Y el último es Enrique Alvarado, él era embajador en Hungría. ¿Qué hacen 4 embajadores de Guaidó reunidos con lo que ahora sabemos era una organización criminal de mordidas y de comisiones, de muchas cosas, de petróleos, de obra, de mascarillas? ¿Esto qué era? ¿Una reunión de negocios? Bueno, no, sería bien bueno preguntarle. Sin embargo, Enrique Alvarado dio una descripción hace un tiempo ya. Explicó, cuando empezó toda esta trama de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, y empezó a salir el nombre de Koldo y de Ábalos, él dio unas declaraciones en un diario donde explicaba que, bueno, que se habían quedado muy tranquilos cuando habían visto que los habían invitado a la sede de un partido político y no a un despacho de abogados. La verdad es que no dijo mucho de qué hablaron allí, ¿no? ¿Cuál era la misión? Vamos a escuchar algo de eso que dijo, fue en el diario ABC, y dijo esto Alvarado, que en el fondo iban a pedir ayuda, pedir dinero para Zapatero y Sánchez. Escuchen. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas, con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas. Verbigracia, Air Europa, Rexol, Telefónica, todas esas grandes compañías tienen inmensas deudas con el Estado venezolano. La persona encargada en Caracas de atender al presidente Rodríguez Zapatero era Delcy Rodríguez. ¿Te consta que fuese así, ni tú que hubiese una reunión Zapatero-Maduro, que no es nada extraño, para financiar cualquier proyecto de Pedro Sánchez en España? Yo no tengo ninguna duda. Claro. Pero ninguna duda. No, para los venezolanos, el señor Zapatero ha sido un verdadero desastre. Ha sido un hombre que se ha vendido o se ha tratado de vender como un negociador entre la oposición y el régimen, y eso es absolutamente falso. Entendemos perfectamente que lo que ha sido el señor Zapatero es un operador de Maduro, que por cierto nos ha salido muy caro a los venezolanos, porque de ser cierto lo que dice Piedad, o lo que dijo Piedad Córdoba cuando estaba viva, de que le habían pagado con una mina de oro, yo no tengo tampoco ninguna duda de que eso fue así. Y también
don Albert, se ha dicho muchas veces que se le han concedido pozos petroleros sin ninguna licitación. Se les ha dado al señor Zapatero para un señor Alberto Cortina. Sí. Otro español, exactamente. Sí. Y ahí no han licitado nunca, por cierto, en el campo Junín, que es un campo muy importante. Todo eso se sabe. Es decir, a los venezolanos, el trabajo del señor Rodríguez Zapatero nos ha salido carísimo, porque hay que ver la cantidad de dinero. Se ha hecho millonario con el dinero público venezolano. Y por supuesto que tampoco tenemos ninguna duda de que se haya pagado, se haya comprado la presidencia de la Internacional Socialista con dinero venezolano para el señor Sánchez, que por cierto, el segundo a bordo de la Internacional Socialista es un supuesto opositor, el señor Henry Ramos Ayub, quien fue durante muchísimos años el secretario general de un partido muy importante en Venezuela, Acción Democrática, que estuvo varias veces, el partido de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, pero que no tiene nada que ver con lo que fue aquel partido, por supuesto. Ahora se ha convertido en una cosa donde me va a decir a mí que el señor Ramos Ayub no sabía que se estaban comprando la presidencia del señor Sánchez, pero claro que lo sabían. Sin duda. Aquí En Venezuela el gran drama que hemos tenido, es que tuvimos una oposición que era funcional al régimen, que ya hoy en día está descubierta, por supuesto. Sí. Claro. Eso es algo de lo que en España se ha hablado muy poco, y un día hablaremos de los exiliados que viven como marajás en Madrid, con el dinero que se llevaron de Venezuela y van de opositores y hacen manifiestos. Un día haremos la lista, Nitu, de esos exiliados, porque aquí hay también mucho fraude. Pero ha dicho algo muy importante. Acciones de la petrolera, pozos de petróleo, minas de oro. No tenemos duda de que a Zapatero se le ha premiado con mucho a través del régimen de Maduro, expoliando al pueblo de Venezuela. Aquí en España no se considera eso que exista, se cree que es un bulo, que es mentira. No ha habido ni un juez que lo investigue, y cuando alguna filtración periodística, cuando lo contó el Pollo Carvajal en situaciones así lo divulgamos, se nos calla enseguida. No se ha investigado en esos lugares. ¿Ha habido algún país que envíe equipos de investigación, que abra investigación para saber dónde están los pozos de petróleo, quién es el testaferro que le lleva la mina de oro? Estas cosas, ¿no? Pero es que eso es imposible, don Alfred, entrar ahorita, por ejemplo, a la zona donde están las minas de oro, por eso está controlado absolutamente por militares y por parte del Tren de Aragua, porque eso es verdad. La existencia del Tren de Aragua y cómo lo conformó, se conformó desde el régimen mismo hasta que comenzó en las cárceles venezolanas, pero hoy en día, por ejemplo, su máximo jefe, que es el Niño Guerrero, nadie tiene duda que está ubicado hoy en día precisamente en las minas del sur de Venezuela. Junto con un señor de apellido Petrica, eso se sabe. Lo que pasa es que ¿quién lo puede decir en un país donde todo está controlado? El Poder Judicial, el Poder Legislativo, todo, absolutamente todo está controlado. El ejército es precisamente del régimen, todo es de ellos. Pero no hay duda de que eso es así. O sea, para los venezolanos no hay ninguna duda de que eso sea así. Estamos convencidos de ello. Ahora, los pozos de petróleo, en Venezuela más nunca hubo una licitación pública. Los pozos de petróleo se dan a dedo a quienes ellos quieran. Fíjense, por ejemplo, que por supuesto no tiene comparación, pero hablar de la Chevron. Sí. La Chevron era la única que entraba porque era la que le gustaba al régimen. Así como hay otras compañías, porque ellos cuando decidieron votar a 20,000 trabajadores y decir que ahora PDVSA si era del pueblo, lo que hicieron fue salir
de todas las compañías que a ellos les molestaba y de todos los trabajadores que a ellos les molestaba y traer precisamente a su gente y acabar con la industria como la han acabado. Porque una industria, don Albert, que producía casi 3 millones de petróleo y que al día de hoy, de haber seguido como seguía, estuviera produciendo 6 millones, a que se conforme con 700,000 barriles. Está hundida. La industria petrolera la han hundido completamente los bolivarianos. Pero ellos sí sacan sus realitos de allí. Claro. Ellos sí. Gran tesoro. Ahí me dicen, y esta información me la das tú, Nitu Pérez Osuna, que solo hay una refinería en Dominicana. Sí. ¿De quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué datos tienes? Esa refinería, porque es que a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo he escuchado a usted y todo lo que está pasando con la trama de hidrocarburos, de que todo pasa por República Dominicana, ¿no? Sí. Entonces, me puse un poquito a averiguar y hay una sola refinería, se llama Refidomsa. Ella fue constituida en Dominicana. Ella fue constituida en el año 1969. Es decir, que fue cuando se llegó al acuerdo entre República Dominicana y la Shell norteamericana. Sí. Pero ella inauguró, es decir, entró en producción, fue en el año 73. Y me comentan que tiene una capacidad instalada de unos 30,000 barriles diarios, ¿no? Para refinar. Bueno, esta refinería, en mayo del 2010, de 2010, tenía una deuda, República Dominicana tenía una deuda con Venezuela de unos 130 y pico de mil millones de dólares, ¿no? Y entonces Venezuela compra el 49% de esta refinería como parte de pago de esa deuda, ¿no? Ahí es donde yo creo que puede haber comenzado a pasar esto que ustedes hablan o que habla la UCO, de que el petróleo venezolano se refina allí en República Dominicana. Se le cambia toda la lógica, claro. Se le cambia el origen y entonces llega a España y a otros lugares. ¿Y por qué digo? Porque más o menos en esa época, en el 2012, llega a la presidencia de República Dominicana Danilo Medina, y él estuvo allí hasta el 2020, que es más o menos la época en que yo creo que ha pasado esto. Digo eso, y lo quiero aclarar, porque el actual presidente de República Dominicana, que es el señor Abinader, ha dicho ante las preguntas de los periodistas de si se está refinando petróleo venezolano allí en República Dominicana, él ha dicho que asimismo no hemos comprado a Venezuela ni medio galón de petróleo desde que soy presidente de la República. Es decir, él llegó a la presidencia el 16 de agosto del 2020. Eso dice el presidente Abinader. Y también... Sí, pero coincidiría con ese plan de refinarlo en España, en Tenerife. Claro. Se produjeron 5 reuniones clave lideradas por Víctor de Aldama, que es el enviado de Delcy para estos negocios. Se reunieron todos ellos en España, 5 reuniones, y al final no salió, pero el proyecto estaba ahí. La cuestión a mí lo que me encantaría saber es si todavía eso sigue siendo así, que ellos lo niegan. Ahora, también tenemos que recordar que el señor Abinader, a quien yo no conozco, yo no tengo idea quién es, o sea, no lo conozco, no quiero decir absolutamente muy nada amigo de Sánchez, él. íntimo amigo de Sánchez. Bueno, pero además él le da la nacionalidad a un personaje que fue ministro de Defensa de Sánchez, que se llama José Domo. José Bono. José Bono, exactamente. Le conocemos bien, le hemos sufrido mucho aquí. Aún le sufrimos, sí. Y le da la nacionalidad como un privilegio. Es una figura que tiene el gobierno de República Dominicana, que por cierto me comentan, los presidentes pueden naturalizar a 5 personas al año, solo a 5, con ese privilegio. Es una naturalización de privilegio
a aquellas personas que le han dado grandes servicios a la nación. Y yo quisiera saber, no sé, ustedes sabrán cuáles son esos servicios. Yo lo que le quiero decir es que todo esto está muy enredado y que siempre aparece por algún lado el señor Rodríguez Zapatero. Siempre está. No sé cuántas reuniones ha ido ya el señor Rodríguez Zapatero, algunas públicas y la mayoría privadas, pero hablan de más de 50. Sí, sin duda. Entonces, bueno, mire, hay un tufillo. Ya. En todo esto. Nito, es algo más. Oye, una información más. Nos llega que Irán compra uranio a Venezuela y lo enriquece para su programa armamentístico, y que Estados Unidos, que ahora no permite que eso suceda, podría intervenir en Venezuela para evitar que eso ocurra. ¿Es un bulo, es un fake o puede ocurrir? No. Esto es de las cosas más graves que pasa con relación a Venezuela. Venezuela es una amenaza para la región y más allá, porque Venezuela es una punta de playa no solamente de Irán, es también de China, es también de Rusia, es decir, de todos los enemigos del mundo occidental. Y sin duda alguna que se ha hablado muchísimo de cómo en Venezuela, toda la zona sur de Venezuela es rica en minerales y es rica en uranio. Y le digo, ahí no puede entrar nadie. Eso está tomado absolutamente por militares. Y lo que sabemos es de aviones que entran y salen, y de una manera impresionante, hace ya algunos años se abrió un vuelo directo entre Maiquetía e Irán, creo que era 3 veces por semana. Y la gente se decía, ¿pero quién quiere ir de visita a Irán? Nadie quiere ir de visita a Irán. Pero había un vuelo 3 veces a la semana. Y se explica y se entiende que por allí salía mucho de este uranio, que por supuesto lo deben enriquecer precisamente en Irán, saldría en bruto desde Venezuela, no sabemos exactamente cómo, pero no hay duda de que eso es así. Ahora, los Estados Unidos, por supuesto, ya hemos visto todo lo que pasó la semana pasada, cómo le dio a los enclaves precisamente de donde se hace la energía nuclear en Irán. Hay versiones encontradas de que realmente no acabó con el programa. Bueno, eso se sabrá con el tiempo. Lo que sí es que María Corina Machado en varios programas, incluso con los Estados Unidos, lo ha dicho abiertamente. Venezuela es un peligro para el mundo, porque desde Venezuela salen estos minerales para Irán, que tanto lo necesitan para su bomba nuclear. Pues que es un peligro. Lo ha dicho, por cierto, todos que me pareció esperanza. Que por cierto también ahora, porque Trump es Trump, y lo hemos visto en estos días, a finales de semana también, en su problemita con Sánchez, porque es que a Sánchez ya tampoco nadie lo entiende. Está loco. Entonces, no hay que entender a alguien que necesita ayuda psiquiátrica, pero ya le dijo, bueno, mire, entonces, bueno, voy a tener yo que hablar directamente con Sánchez y le subiré los aranceles para compensar lo que hay que pagar a la OTAN. Así que yo creo que Trump tiene la vista puesta exactamente donde la tiene que poner. Pues que actúe pronto, que están matando a presos políticos en las cárceles, que actúe pronto, que no se lo piense tanto. Al final es la única manera de acabar con la dictadura bolivariana. Yo creo que no hay otra que... y de frenar la dictadura en España. Sin duda. Porque para allá es lo que quiere ese señor Sánchez, que yo aspiro y espero que el desgaste sea tan grande como lo hemos visto, que definitivamente haya un llamado a elecciones lo más rápido posible, porque, bueno, nosotros queremos tanto España y no queremos que siga en este camino tan parecido a lo que nos ha sucedido a nosotros los venezolanos. Hay una entrevista pendiente el día que convoque elecciones para que tú divulgues
a toda Hispanoamérica cómo se manipulan también las elecciones en España. ¿Sabes? Cuando se criticaba por qué Maduro no enseña las actas, ¿verdad?, de las últimas. En España nunca son públicas las actas electorales. Son posiblemente Venezuela y España de los pocos países que hacen eso, pero lo hacen. Aquí tampoco se enseña. Pero de eso hablaremos si es que convoca elecciones, que lo veo difícil. Mi querida Nitu Pérez Osuna, es un placer hablar contigo. Cada vez que tenga dudas sobre estas historias, quién es quién, me pongo en contacto. Y muchas gracias. Bueno, don Albert, no, vamos a estar en contacto, por supuesto que sí, y vamos a estar accionando, es decir, investigando nosotros también y transmitiéndonos la información mutuamente para enriquecernos y para saber exactamente por dónde van todos estos ampones que se han querido apoderar de nuestros países. Yo le mando una tarea, con permiso. Averigüeme lo de la mina de oro y los pozos de petróleo de Zapatero con ubicación exacta, a ver si somos capaces de tenerlo ahí geolocalizado. Un abrazo. Y no se le olvide, ya para terminar, que también las hijas de Zapatero tienen su agencia de publicidad en Venezuela. Esto es increíble. Sí. Lo sabemos. Un abrazo. Y muchas gracias. Igual. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.